Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos una vez más a Dentro de la Pirámide. Hoy abrimos la puerta de nuestra gigantesca pirámide, quitamos ese bloque que impide su acceso para que todos nosotros podamos disfrutar una vez más, un episodio más aquí en Podium Podcast de nuestra pasión por el Antiguo Egipto. En esta ocasión, el último programa de la temporada número 5. Estaremos un mes de vacaciones en septiembre. Volvemos, como siempre, con muchos más contenidos y mucho más secretos aquí para intentar seguir indagando en el interior de nuestra pirámide para conocer un poquito más la historia, el arte, la arqueología, los grandes misterios de la civilización de los faraones. Recordad que todos los episodios de estas 5 temporadas, 98 ya con los podéis escuchar a través de muchos agregadores de audio, ¿no? Especialmente la aplicación de Podium Podcast, en donde también podéis interactuar con todos nosotros. Recordad también que tenemos un canal de YouTube homónimo Dentro de la Pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, España, tenemos un nuevo vídeo con un chat en directo, en donde solemos complementar muchos de los contenidos que abordamos aquí en este programa. Nos estamos acercando ya al número 100, estamos intentando organizar, que lo vamos a hacer, un programa especial con público, un podcast especial con público aquí en Madrid, dedicado a esos 100 programas, 100 episodios de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Os mantendremos informados con toda la información, tanto en las redes sociales de Nacho Ares como en las redes sociales también de Podium Podcast. Y no me queda más que presentar el nuevo episodio, un episodio que está dedicado a los niños en el Antiguo Egipto, un tema realmente fascinante que nos acerca a ese concepto, a ese mundo de la infancia en el pasado, en una civilización muy sofisticada, muy adelantada, que nos ha dado pues muchas sorpresas y sobre todo pues con una experiencia, con una esperanza de vida tan corta. Hay que pensar que las personas no solían superar los 30-35 años de vida en el Antiguo Egipto. La infancia era prácticamente la mitad de esa vida de personas, de seres humanos en el Valle del Nilo. Y es mucha la información con que podemos construir la historia de esos primeros años de los niños y niñas del Antiguo Egipto. Dentro de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico. En Podium Podcast. Con Nacho Ares. Como sucede en todas las culturas del mundo antiguo y hoy también, lógicamente, la presencia de niños es una bendición, es la garantía de la supervivencia, no solamente como especie, sino también supervivencia económica. Hay que pensar que en muchos lugares la profusión, ¿no? La abundancia de niños garantiza mano de obra para poder trabajar la tierra, para poder trabajar y en definitiva poder sustentar a la familia. Algo parecido, ¿no? Sucedía en el Antiguo Egipto con esos hijos, con esos niños, ¿no? Niño, había muchas formas de decirlo, ¿no? Normalmente se decía mes, que significa nacido, ¿no? O el que nace. Había una palabra específica para hijo, que es sa. Hay una expresión que es uno de los títulos que acompañan a los faraones, que es Sa-Ra, hijo de Ra. El femenino siempre con una T al final, Shat.
Este es el término para hija. Y el momento del nacimiento era uno de los más importantes, ¿no? Nosotros, en la tradición judeocristiana, la creación de Adán y de Eva viene sobre todo la de Adán a partir de esa figura de barro hecha a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues los antiguos egipcios tenían un concepto muy parecido, que es el que inspiró a la tradición bíblica. Estaba el dios Hnum, que con su torno de alfarero creaba la figura del ser humano, la creaba doble, una figura para el cuerpo y otra para el alma, y era la diosa Heket la que proporcionaba vida, esa diosa con cabeza de rana, que proporcionaba vida, como digo, a las figuras para complementarlas, fundirlas y crear una sola figura, un solo personaje, ¿no? Este es un poco el concepto de ese nacimiento divino, de ese nacimiento quizás más mitológico, que hasta nosotros ha llegado a través de algunas representaciones, ¿no? Lo hemos comentado aquí en otros episodios de Podium Podcast. Por ejemplo, el nacimiento divino de Amenofis III, que aparece en su templo del nacimiento, el templo del Mamisi, en el templo del Luxor, o el de Hatshepsut, una representación muy parecida hacia el 1450 a.C., en donde su madre Ahmose se une mágicamente, mitológicamente, con el dios Amón y nace Hatshepsut. De esta forma se justifica la presencia en el trono de esta mujer, de esta reina, que en teoría, en realidad, no tendría que estar ahí, ¿no? Es una forma quizás pues mitológica, legendaria, de expresar el nacimiento de una persona. Vamos a escucharlo en un fragmento de un documental de televisión titulado Las Reinas del Nilo, de Canal Historia, en donde se nos habla precisamente de esa representación en el templo de Deir el-Bahari, el templo funerario de la reina Hatshepsut, de cómo llegó ella al mundo después de esa unión mística entre la reina madre Ahmose y el dios Amón. A 700 kilómetros al sur de El Cairo se hallan los templos de Karnak y Luxor. Tebas, capital religiosa del Imperio Nuevo. El amanecer nos desvela la orilla oeste del Nilo. En la montaña se esconden las tumbas de los faraones más importantes y de sus esposas. Aquí se encuentra también un templo extraordinario. Su nombre está unido a la más famosa soberana de Egipto, Hatshepsut. Por primera vez al comienzo del Imperio Nuevo, una mujer se convirtió en faraón, y aquí en las paredes del templo cuenta su historia. Su madre, la reina Ahmose, tuvo una relación con el dios Amón. De esta unión divina fue concebida una niña. Aquí se representa a la reina embarazada. Hatshepsut es hija del dios Amón y por tanto tiene legitimidad para reinar sobre Egipto. Unos años más tarde, la cobra con la cara al frente, el collar del faraón y sobre todo el taparrabos muy corto con el que siempre se representa al rey. La reina se ha transformado en faraón. A su muerte hacia el 1455 a.C., fue enterrada en el Valle de los Reyes. Su tumba fue una de las primeras que se excavaron aquí. Una piedra tarda 15 segundos en llegar a la penúltima cámara de la tumba. La sepultura se encuentra a casi 200 metros de profundidad bajo la montaña. Sin duda, Hatshepsut fue enterrada aquí, pero no se encontraron su momia ni su tesoro cuando se descubrió la tumba. Hoy se le atribuye una momia que hasta ahora era anónima. Descubierta en una tumba cercana, se encuentra desde entonces en el Museo de El Cairo. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. El momento del nacimiento estaba rodeado de toda clase de peligros.
hay una serie de divinidades que protegen, ¿no?, a este momento tan vital y tan delicado, tanto para el niño como para la madre, ¿no? Hay una divinidad de origen centroafricano, que es el dios Bes, que es una especie de enano, de geniecillo, con aspecto en ocasiones leonino, con una nariz chata, con una cola, un gorrito de plumas, que muchas veces es representado de forma frontal. Lo vemos en capiteles, en relieves muy comunes, ¿no?, sobre todo en época tardía y en época tolemaica. Bes era una divinidad doméstica que era la que se encargaba también de proteger todo lo que sucedía en el interior de la casa, es decir, los nacimientos, porque los niños no nacían como ahora en maternidades, en hospitales, sino que nacían en la casa. Las mujeres parían de pie, hay algunos relieves y algunas esculturas que así nos lo señalan, y el dios Bes era el que protegía todo ese momento tan delicado. Nos tenemos que imaginar a las matronas y a la parturienta pues colgando de ella, pendiendo de ella todo tipo de amuletos para poder proteger, ¿no?, ese momento, como digo, tan delicado del nacimiento. Luego hay otras divinidades femeninas, propiamente femeninas, que están marcadas un poco por ese aspecto maternal que tienen, ¿no?, con la historia, con el paso, con el devenir de la historia de Egipto a lo largo de casi 3000 años. Muchas de esas divinidades van adquiriendo finalidades o sentidos comunes, ¿no? Por ejemplo, la diosa Hathor, que es la primera gran diosa madre del panteón egipcio, se une y se funde casi con la idea de Isis, esa diosa madre también representada en muchas ocasiones con el niño Horus, su hijo, en el regazo, y que va a ser la protectora también de los nacimientos, de la maternidad. También la propia madre de Isis, la diosa Nut, será también la que devora por la noche y da a luz al amanecer al sol. Es decir, muchas divinidades femeninas van a adquirir ese elemento protector del recién nacido, de los niños, para poder justificar de alguna manera las fuerzas mágicas necesarias que eran imprescindibles para que el niño pudiera salir adelante pues con una infancia más o menos feliz o más o menos sana, ¿no? Si superabas los primeros 4 o 5 años de vida, en donde existía la mayor parte de problemas, pues hoy problemas infecciosos, problemas de salud médicos que en la actualidad se solventan sin ningún problema por medio de la química, por medio de alguna pastilla, por medio de antibióticos, en aquella época no existían, y es lo que hacía que muchos niños murieran y muchas madres también murieran, como decía antes, en el momento del parto. Vamos a escuchar un fragmento de un vídeo de una buenísima amiga, Laura Huertas, de un canal de YouTube que os recomiendo desde aquí, Laura Egiptología, que tiene unos cursos de jeroglífico, tiene cursos para aprender elementos de la cultura faraónica. Ella es egiptóloga, es miembro, es arqueóloga del proyecto Yehuti, ha estado en otras ocasiones con nosotros aquí en el podcast de Dentro de la Pirámide, y esto es lo que nos cuenta de la diosa Isis, como diosa protectora, diosa con una serie de valores muy encaminados a la protección, precisamente, como decía ahora, del niño Horus, de su hijo Horus, concebido junto con el dios Osiris, y que su tradición se extendió, ¿no?, de alguna forma, como protectora de todos los niños nacidos en el Valle del Nilo, nacidos en Egipto. ¿Quién es la diosa Isis y por qué es la diosa más importante del panteón egipcio? Primero vamos a ver cómo se representaba. La podemos encontrar con forma de mujer, portando diferentes tocados en su cabeza. Por ejemplo, el más común es el del trono, puesto que el trono era el signo jeroglífico asociado al nombre de Isis y también era el símbolo de ella por antonomasia. Su nombre se escribía así en jeroglíficos. Pero también podía llevar otros tocados, como por ejemplo el disco solar. Y en sus manos podía portar diferentes cosas. Una de ellas era un cetro con forma de papiro. También podía llevar el famoso símbolo de la vida, Ankh, o podía llevar un sistro. El sistro era un instrumento que se utilizaba para invocar a los dioses y para sacralizar un espacio ritual. Por último, también podía llevar este otro símbolo de aquí, que es un collar menat. Pero ¿quién era la diosa Isis? Y es que la diosa Isis era la hija de la diosa del cielo Nut y del dios de la tierra Geb, y además era hermana de la diosa Neftis, del dios Set y del dios Osiris,
siendo además la esposa de este último. Y es que la diosa Isis era una diosa fuerte, poderosa, persistente y ambiciosa, y te voy a decir el porqué. En el mito de Isis y Osiris de Plutarco, escritor griego del siglo I después de Cristo, en la época en la que se decía que los dioses todavía gobernaban en la tierra, la diosa Isis tuvo que rescatar a su hermano y esposo Osiris 2 veces, porque el dios Set estaba totalmente envidioso del hecho de que el dios Osiris fuera el faraón de Egipto y gobernara en la tierra fértil. El papel de Isis va un poco más allá. Y esto lo podemos encontrar porque el mito continúa, y es que la historia nos cuenta que durante ese pequeño tiempo en el que Isis consiguió devolverle la vida a Osiris, se quedó embarazada, concibiendo al dios Horus. Una vez que Osiris murió y se convirtió en el dios del más allá, ahora la diosa Isis tenía un nuevo papel, también difícil, y es que tenía que asegurarse de que ese niño naciera, creciera y se convirtiera en el faraón de Egipto. Pero es que el villano sigue estando ahí. ¿Os acordáis de Set? Set no se iba a rendir todavía e intentaría perseguir a este niño para poder matarlo. Así que una vez que Isis dio a luz, tuvo que esconderse en las marismas del Nilo para proteger al niño y que no lo viera el dios Set. Así fue como la diosa Isis, con la ayuda de otros dioses, consiguió que Horus creciera y se hiciera mayor. Y aquí es el momento en el que comienzan las batallas con un Horus ya adulto contra el dios Set para conseguir el trono de Egipto. Y durante estas batallas Isis seguiría persistente, apoyando incondicionalmente a su hijo Horus para que se convirtiera en el faraón de Egipto. Isis era el modelo a seguir para cualquier reina consorte y esposa del faraón, una gran esposa que haría todo lo posible para mantener el orden cósmico, haciendo que su esposo gobernara y también luego que su hijo, el heredero al trono, gobernara. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. La infancia no tenía que ser fácil, ¿no? Por todos los problemas de salud que decía antes, que acuciaban no solamente a los niños, sino también a los adultos, ¿no? Nosotros quizás idealizamos un poco a la infancia porque la mayor parte de la información que tenemos de ella viene precisamente de los reyes, de los faraones, de la gente noble, que son los que aparecen representados en las pinturas, ¿no? De las tumbas, o de los que conservamos textos con los que poder reconstruir su vida, su historia, ¿no? Hasta nosotros han llegado precisamente a través de esas tumbas pues juguetes con los que se entretenían los niños, ¿no? Ahí encontramos muñecas, encontramos bolas, bolitas, balones con los que podían jugar a la pelota. En algunas representaciones, por ejemplo, de tumbas de Beni Hassan en el Egipto Medio, correspondientes a los nomarcas, a los gobernadores locales, a los reyezuelos locales de este lugar, podemos ver grupos de niños y de niñas jugando en actividades casi de equipo, ¿no? Pues dando saltos, saltando a caballito, como decimos en España, ¿no? Uno por encima del otro, jugando con pelotas, con balones, jugando con raquetas. Todo esto nos hace ver un poco ese momento de ocio, de los críos, de los niños, y desde un punto de vista quizás más individual, porque estamos hablando en definitiva de juegos, ¿no? O de deportes, de grupo, de equipo. También han llegado hasta nosotros juguetes tradicionales, algunos de los cuales son idénticos a los que se emplean en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, un caballo atado a un carro con unas ruedas y una cuerda de la que tú vas tirando y vas arrastrando este pequeño carro en forma de juguete, ¿no? Hay otros elementos mecánicos, ¿no? Como un perro que tú le mueves a través de una palanquita la boca y se abre, ¿no? La boca se abre y bueno, pues el niño podría imitar el ladrido del perro, ¿no? Son muchos los juguetes con este tipo de acciones, ¿no? Muñecos incluso mecánicos con una serie de cuerdecitas que permitían que las figuras se movieran y bailaran, ¿no? Simularan un baile, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en una representación de 3 pigmeos o de 3 negros que hay en el Museo del Cairo, con una serie de cuerdas
que todo parece indicar que es un juguete, ¿no? Con ese mecanismo móvil por medio de las cuerdas para simular el movimiento del baile de estos de negros danzantes, ¿no? Bueno, pues todo ello es parte de esa infancia que caracteriza a los antiguos egipcios. Al poco tiempo de empezar a crecer, los niños ya comenzaban a trabajar, sobre todo si eran niños pertenecientes a una clase social baja y trabajaban en el campo con sus padres. Normalmente los niños heredaban el trabajo del padre. Podían ir a la escuela, es cierto, podían formarse, hay casos claros y podemos leer entre líneas, ¿no? en textos que han llegado hasta nosotros de críos que pertenecían a un estrato social muy bajo, que eran ganaderos, que eran hijos de agricultores, pero que pudieron acceder a esa casa de la vida, a esa escuela en donde se formaron como administradores, escribas, científicos, incluso podríamos decir, o políticos, ¿no? Como fue el caso de Imhotep, que sabemos que comenzando desde un estrato social muy bajo alcanzó las cotas más altas del poder y del sacerdocio de la política en el reinado del faraón Zoser, pues hacia el 2800 antes de nuestra era. Pero lo normal es que los niños heredaran esos trabajos de los padres. Y así los vemos representados, por ejemplo, en la tumba de Mena, por ejemplo, que Mena era un supervisor de los cultivos, que trabajaba para un soberano, un faraón del Reino Nuevo. Estamos hacia el 1400 a.C. Allí aparecen escenas de los niños recolectores trabajando junto con sus padres para hacer esa recolección de lo que sería en definitivo los impuestos que tenían que pagar al faraón. De los que más tenemos información, como decía al principio, era de los propios faraones, ¿no? Hay un caso muy conocido, que es un ejemplo vivo de un faraón que subió al trono siendo niño, ¿no? El faraón niño, Tutankamón. Es quizás uno de los más conocidos de todos y que murió con 18-19 años, pues siendo también un niño, ¿no? Y muchos de los objetos descubiertos en su tumba nos hacen pensar que efectivamente, bueno, pues esa vida desolada, de tranquilidad, pues debió de ser lo más normalizado, lo más cotidiano en aquella época, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de una serie de televisión de la BBC titulada Egipto, en donde uno de los capítulos dobles está dedicado a la vida de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y nos habla también, por supuesto, de ese faraón niño, Tutankamón, de cómo llega al trono y cómo se desarrolla su vida. Tutankamón tenía tan solo 8 años cuando se convirtió en rey. Corrían tiempos difíciles. Su padre había sido un hereje que había desafiado a los dioses. Los templos estaban en ruinas. El imperio estaba amenazado. Los egipcios veían al nuevo faraón como alguien que devolvería la grandeza a su nación. Tendría un nuevo nombre. Tutankamón fue el nombre que se le impuso tras convertirse en rey. Significa la imagen viviente de Amón, en honor al más grande de los dioses egipcios. Con esto se quería transmitir un mensaje muy claro. La religión y la cultura del antiguo Egipto serían reinstauradas. El reinado de Tutankamón prometía ser un nuevo y glorioso principio. Como faraón, Tutankamón tenía que llevar a cabo una misión vital. Tenía que escoger a una reina. Ankesenamón se consideró la elección perfecta. Era su hermana. Un matrimonio incestuoso garantizaba la permanencia del poder en la familia. También le convenía al jefe militar, Ay, que era quien gobernaba en la práctica el país. Ay tenía un gran interés en que ningún otro militar ganase una influencia indebida a través de ese matrimonio. Para marcar el amanecer de una nueva era, el gobierno de Tutankamón comenzó a restaurar los grandes templos de Egipto. Pero para el rey, el edificio nuevo más importante sería su tumba. Primero había que encontrar un lugar donde emplazarla en el Valle de los Reyes. Seguramente Ay se encargó de escogerlo, ya que conocía bien el valle después de haber comenzado a construir su propia tumba allí.
En cuanto Tutankamón tuvo edad, su esposa se quedó embarazada. El futuro de Egipto dependía de ello. Sin un heredero, a la muerte del rey, el imperio podía sumergirse en el caos. Los matrimonios incestuosos entre miembros de la familia real tal vez tuviesen sentido político, pero que la unión entre un joven y su hermana diese como fruto un hijo entrañaba muchos riesgos. La esposa de Tutankamón, Ankesenamón, tuvo como mínimo 2 abortos. Pero incluso los fetos se consideraban valiosos si tenían sangre real. En su momento fueron momificados para ser enterrados junto a su padre. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Podemos conocer el mundo de los niños también a través del arte. Precisamente en la tumba de Tutankamón han aparecido restos, ¿no?, de algunos de esos juguetes. Cuando mencionaba antes, por ejemplo, el perro, con esa palanquita, con ese sistema mecánico que le permitía abrir la boca y simular el ladrido, ¿no?, con la voz del niño, ese apareció en la tumba de Tutankamón. Hoy está en el Metropolitan, no ponen la etiqueta que viene de la tumba de Tutankamón, pero sí que es una donación a partir de una persona muy cercana a Lord Carnarvon, precisamente en el año 1923, y seguramente, pues blanco y en botella, venga de esa tumba. Es un objeto muy, muy pequeño, ¿no? Pero las representaciones de niños, por ejemplo, del propio faraón niño de Tutankamón en la tumba de Maya, su nodriza, en Saqqara, le podemos ver representado en el regazo de Maya, siendo atendido por la nodriza. Representaciones de niños en el arte egipcio hay pues, a miles, ¿no? Hay miles de representaciones, ¿no? Siempre aparecen no con un aspecto infantil, sino que es un tamaño reducido del cuerpo de una persona adulta, y hay una serie de rasgos que lo caracterizan y que nos hace identificarlos visualmente como un niño. El primer elemento es el dedo que se lleva a la boca. Es un gesto infantil, que los antiguos egipcios, precisamente en la escritura jeroglífica, la representación de un niño es un personajito pequeño con el dedo en la boca. Hay otro elemento característico que es la coleta, la coleta que pende de uno de los lados de la cabellera. En algunas ocasiones lleva la cabeza rapada completamente, con una coleta pendiendo normalmente del lado derecho, y que es algo curiosamente que podemos ver incluso en algunas tradiciones africanas hoy, en la actualidad, ¿no?, en donde los niños llevan el pelo recogido en coletas y que solamente al alcanzar la edad adulta se les deja llevar el pelo suelto, o incluso se rapan completamente la cabeza, ¿no? Algunas de las esculturas, por ejemplo, más conocidas de niños en el antiguo Egipto, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, la del enano Seneb, que aparece sentado en un cubo con las piernas cruzadas junto con su esposa, y la parte de esa escultura que tendría que estar ocupada por las piernas de Seneb, como es un enano, es una persona pequeña, no llegan hasta ahí las piernas, que las tiene cruzadas en la parte superior del asiento de ese cubo. Esa posición está ocupada por 2 niños, ¿no?, un niño y una niña, con estos rasgos característicos, el dedo en la boca y la coleta en uno de los laterales, ¿no? Aparecen representados sobre todo también en tumbas de personajes ilustres, en donde se hace gala, ¿no?, de la descendencia, de la familia, de los herederos. Aparecen sus nombres, aparecen en ocasiones incluso los cargos, si son ya adultos y pueden desempeñar este tipo de elementos, etcétera, 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 ¿no? En el caso de los faraones, en el caso de la familia real, la representación de príncipes, de niños, es relativamente extraña, ¿no? En el caso de Akenatón, de Amenofis IV, siempre estamos familiarizados con las 6 hijas que tuvo, ¿no? Las 6 niñas que aparecen, bueno, pues en muchos relieves, en muchas pinturas, en esculturas, y
no aparecen príncipes, no aparecen niños. Esto no es extraño, ¿eh? No es extraño porque la línea sucesoria pasa a través de las niñas, a través de las princesas o a través de las reinas, ¿eh? Y esto es lo que hace que tuvieran más importancia la representación de esas niñas que la representación de los niños, de los varones. Y, por ejemplo, en la KV 64 creo que es, o la KV 40, ahora no recuerdo bien, en el Valle de los Reyes, las investigadoras suizas de este proyecto del Valle de los Reyes encontraron nombres y restos de momias de príncipes de la época de Amenofis III de los que no se tenía ni la más remota idea de su existencia. Pero todo es debido precisamente a esa ausencia de enterramientos, mejor dicho, de recuerdo, de grabados, de relieves de estas figuras, ¿no? Vamos a escuchar, porque está muy relacionado con lo que acabo de adelantar de alguna forma, ¿no? Cómo eran los enterramientos de los niños. Sabemos que hay una necrópolis dedicada principalmente a los niños, que es el llamado Valle de las Reinas, que en realidad es un valle de niños, Taset Neferu, el lugar de la belleza, el lugar de los príncipes, también se puede traducir. Hay muy poquitas reinas, apenas un puñado, y la inmensa mayoría de las tumbas que hay allí son tumbas de príncipes, tumbas de niños, ¿no? Estamos en la montaña tebana, que es una montaña vinculada, unida de una manera muy fuerte con la diosa Hathor, la diosa Baka Hathor, que es una diosa madre, protectora también del nacimiento y protectora de los niños. Vamos a escuchar a José Ramón Pérez Acino, que es egiptólogo, director del proyecto Luxor C2, que está excavando en la montaña tebana, hablándonos de la diosa Hathor. Es un corte que ya utilizamos hace varias temporadas, hablando precisamente de la montaña tebana, pero que recuperamos porque nos explica muy bien cuál es el significado de la diosa Hathor como diosa madre protectora de esos niños. Hathor es una de las diosas madres del mundo egipcio. No hay una única diosa madre. La maternidad tiene muchos aspectos y los egipcios divinizan diversos aspectos de la maternidad. Muchos de estos aspectos se epitomizan, se reflejan en la vaca, en la figura de la vaca. Hathor es uno de ellos, en alguno de los aspectos de Hathor. Como divinidad vacuna, divinidad femenina y divinidad maternal, por ejemplo, su papel es especialmente importante en la necrópolis tebana, en la que vemos cómo la montaña tebana adquiere la categoría de lugar en el que Hathor habita. La representación de Hathor emergiendo de la montaña tebana, de la vaca emergiendo de la montaña tebana, es muy conocida y muy representada en el mundo egipcio, particularmente en el Reino Nuevo, en época ramésida. Que Hathor tiene que ver con la maternidad y el nacimiento lo vemos de un modo muy claro. La metáfora del nacimiento del nuevo ternero, ¿no? La relación de la maternidad de una sociedad que originalmente es una sociedad basada en la ganadería y en la ganadería bovina especialmente, pues tiene sentido. Esta misma línea de pensamiento es la que relaciona a Hathor con la muerte, porque de hecho la muerte para los egipcios no es un paso hacia la oscuridad, sino lo contrario, es un paso hacia la luz, es un renacimiento. Como idea de renacimiento, volvemos a verla relacionada con la idea del nacimiento que tenía la propia vaca. El renacimiento supone una vuelta al parto, una vuelta a la vida, una salida hacia la luz, en la cual la figura de Hathor, que tiene origen que tenía su base en la del nacimiento, como vemos, es igualmente válida. Por lo tanto, la figura del nacimiento y del renacimiento, la vida por primera vez y la vida después de la muerte, están representadas, están relacionadas con una misma divinidad. La montaña tebana, que es la necrópolis por excelencia, por lo tanto, es uno de los lugares donde la divinidad, la diosa Hathor, está más representada. Es uno de sus lugares, digamos, de asiento, de acomodo, su domicilio más característico precisamente por esta circunstancia. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
Los enterramientos que han llegado hasta nosotros de niños son muy, muy abundantes, ¿no? Precisamente por ese detalle que decía antes de la facilidad con que morían los críos pues antes de los 5 o de los 10 años, ¿no? Por ejemplo, hay una momia encontrada de un príncipe en el Valle de los Reyes, en la tumba de Amenofis II, la KV35 creo que es, que se ha identificado con el príncipe Tutmosis, hijo de Amenofis III, el mismo que tenía ese gatito, esa gatita, mejor dicho, de la que hablábamos en otro podcast, ¿no? Hablando de los animales y de las mascotas en el antiguo Egipto. La necrópolis principal es, hablando del Reino Nuevo, y hablando también de la familia real, el Valle de las Reinas, ¿no? Ahí están muchos de esos príncipes, sobre todo de la dinastía 19 y de la dinastía 20. Pero en otras necrópolis encontramos otros enterramientos de niños, ¿no? El proyecto Yehuti, por ejemplo, dirigido por José Manuel Galán, en Drabo el Naga, en la orilla oeste de Luxor, ha encontrado varias tumbas de críos, de niños y de niñas en el patio, ¿no? Con pequeños ataúdes de madera, en esa reutilización continua que se ha hecho de este lugar. En algunas tumbas, como en la propia tumba de Tutankamón, lo escuchábamos en el corte del principio de la BBC, o también en la tumba de Amenhotep, en la entrada, ahí apareció un feto. En la tumba de Tutankamón aparecieron 2, en la llamada Cámara del Tesoro, y en los aledaños de la tumba de Amenhotep en el Valle de las Reinas apareció un feto. No sabemos el significado que tienen, ¿no? En el caso de Tutankamón parece que son hijos del faraón niño, aunque no se ha podido hacer el estudio de ADN, aunque se diga lo contrario, no se pudo hacer el estudio de ADN, aunque veáis en muchos documentales que se han comparado y que se sabe que son hijos de Tutankamón, ¿no? Es falso, ¿no? El informe oficial no habla de absolutamente nada de los fetos y no se pudo sacar ese ADN, ¿no? ¿Cuál es el significado de colocar fetos en las tumbas de adultos o de personas, de reyes o de príncipes? No lo desconocemos, ¿no? Pero quizás es una suerte de amuleto, ¿no? Para garantizar ese renacimiento en la vida, esa continuidad de la vida en el más allá, ¿no? Y esto podría ser la razón por la que se dejó un feto enterrado también a la entrada, a los pocos metros de la entrada de esa tumba de Amenhotep en el Valle de las Reinas, ¿no? Una de las tumbas que se visita y que en la primera cámara vemos esa vitrina con esos restos momificados del feto que aparecieron en las proximidades, ¿no? Tumbas infantiles que a mí me vienen ahora a la cabeza, por ejemplo la de un niño, una tumba prehistórica del 4000, en la zona hoy cubierta por el lago Nasser, en donde apareció ese famoso huevo con unos triángulos que algunos han identificado con las pirámides de la meseta de Giza, ¿no? En realidad es una descripción de montañas, es un paisaje doble que aparece en las dos caras, entre comillas, del huevo, porque es esférico y no tiene caras, pero aparece en los dos lados, y sabemos que es la tumba de una criatura, ¿no? de un niño. Lo decía antes, ¿no? Este tipo de enterramientos son muy comunes en el antiguo Egipto por la cantidad de críos que morían antes de los 5 años y antes también de los 10, ¿no? Pues por problemas que hoy con cualquier medicamento podemos solventar, pero que en aquella época eran muy difíciles de tratar. El mundo de los niños, como vemos, es algo fascinante, es algo muy atractivo, es algo que nos ayuda a comprender un poco más la sociedad de los antiguos egipcios y nos acerca a una realidad con elementos muy comunes a los nuestros, ¿no? Porque nosotros no dejamos de proteger a nuestros hijos, de proteger nuestra descendencia y de esta forma garantizar así, ¿no?, la perpetuación de la especie, y también garantizar no solamente las pensiones, el dinero que podamos cobrar cuando estemos jubilados, cuando seamos mayores, sino también esa idea, ¿no?, de perpetuidad y de dejar algo tuyo también en el mundo que nos rodea. Este ha sido el tema que hemos querido compartir con vosotros en este último programa de esta 5ª temporada de Dentro de la Pirámide, el capítulo 98. Retomaremos el programa en septiembre, a partir de la primera o la segunda semana, y ahora os cuento algunas novedades que va a haber la próxima temporada, pero es momento de colocar este último bloque en el interior de la pirámide para cerrar el acceso hasta la nueva temporada.
Lo dicho, cerramos una vez más la puerta de nuestra pirámide aquí en esta quinta temporada. Capítulo 98. Retomaremos los episodios en Podium Podcast a partir del mes de septiembre y atención porque muy probablemente el 11 miércoles de septiembre vamos a hacer un programa especial de Dentro de la Pirámide con público en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés en Madrid, en la capital, en la plaza de Callao, en el centro de la ciudad. Será por la tarde, tenemos que confirmar la hora, pero será una buena oportunidad para compartir con todos los egiptolocos que nos siguen ya desde hace 5 temporadas y celebrar estos 100 episodios de Dentro de la Pirámide. Nosotros, como digo, nos vamos de vacaciones, como siempre, a Egipto. Retornaremos dentro de unas semanas para seguir compartiendo con vosotros nuestra pasión por el Antiguo Egipto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.